Juan de Oñate. ¿Quién era Juan de Oñate? Hoy en día, Estados Unidos está destruyendo estatuas que representan cosas desagradables del pasado. Entre ellas, las estatuas de los generales confederados de la Guerra Civil estadounidense, quienes apoyaban el sistema de esclavitud en Estados Unidos. Pero en Nuevo México, Estados Unidos, los manifestantes quieren destruir otro tipo de estatua, la de un conquistador, Juan de Oñate. Pero, ¿quién es Juan de Oñate? Ahora mismo te lo diré. Primero, Juan de Oñate fue conquistador, pero nacido en Zacatecas, México, aunque sus dos papás eran de España. Eso significa que en la sociedad colonial de Latinoamérica, los papás de Juan Oñate eran peninsulares, pero Juan era parte de la clase criolla de la sociedad colonial, ya que nació en la colonia. El papá de Juan era un conquistador vasco, Cristóbal de Oñate, uno de los muchos vascos importantes que participaron en la conquista y colonización del norte de México. País Vasco es una región en el norte de España. Los vascos fundaron ciudades como Morelia, Victoria, Laredo, Durango, entre otros, y nombraron al norte de México Nueva Vizcaya, por su tierra natal. La mamá de Juan provenía de Castilla, una región en el centro de España, de una familia de conversos españoles, o sea, judíos que fueron forzados a convertirse al cristianismo por la presión de la Inquisición. Entonces, Juan de Oñate es criollo, de la clase alta, en la sociedad colonial, mitad vasco y mitad descendencia judía. Su esposa, Isabel de Tolosa Cortés de Moctezuma, también era importante. Era la nieta de Hernán Cortés y la bisnieta del último rey azteca Moctezuma. ¿Cómo? Vaya mestizaje. Y como tenía sangre indígena, era considerada mestiza. Aunque era mestiza, fue una de las personas más ricas e influyentes en la colonia. Bueno, analizando lo importante que hizo Juan de Oñate, ¿fue bueno o malo? Su trabajo era terminar con la conquista de lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos y colonizar la región, expandir las fronteras del Imperio Español más al norte y encontrar oro y plata. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Estados Unidos? Pues Oñate conquistó territorio para el Imperio Español. Luego, México luchó contra España para su independencia. Y después, hubo una guerra entre Estados Unidos y México, en que Estados Unidos tomó gran parte del territorio que Oñate conquistó tiempo atrás. Pero, ¿y por qué Oñate es considerado malo? En 1598, los hombres de Oñate obligaron a los indígenas a Coma a entregar sus comidas que almacenaron para el invierno. Con miedo de morir de hambre, los indígenas negaron entregar su comida. En un enfrentamiento, mataron a algunos españoles, entre ellos el sobrino de Oñate, Juan de Saldívar, otro vasco importante. Oñate y sus soldados hicieron un sitio en el pueblo de los Acomas, y en el conflicto 1000 indígenas murieron. Entre los 500 sobrevivientes, Oñate decidió que cada hombre y mujer mayor de 12 años de edad sería esclavizado por 20 años, y a los que eran mayores de 25 se les fue amputado un pie. Bastante cruel, ¿verdad? Su rol en la exploración de Nuevo México y Texas es muy importante. Pero, ¿qué hay de su masacre contra los indígenas? La realidad es que Oñate, aparte del ataque contra un pueblo inocente que nada más querían sobrevivir el invierno, también juzgó a los indígenas rendidos y les castigó con esclavitud y amputación. Su castigo era mal visto por algunos sacerdotes que se quejaron ante el rey de España, quien fue obligado a quitarle de su puesto. Después de haber matado y esclavizado a esta tribu, ¿fue realmente tan diferente a los generales confederados del sur de Estados Unidos? Pero a conquistadores y generales sureños de la Confederación de Estados Unidos,
que también tienen sangre en su legado, ¿deberíamos honorarles con estatuas? Algunos americanos creen que es parte de la historia y que hay que respetarla. Juan de Oñate, siendo importante para Nuevo México, así como el general sureño Robert E. Lee, fue importante para el estado de Virginia, ¿deberíamos dejar sus estatuas puestas? Pero hay otro punto de vista, tal vez. Deberíamos solo reservar estatuas para líderes que lucharon por derechos humanos, igualdad y los valores que tenemos hoy en día. Líderes que realmente trataron de mejorar nuestro mundo. Tal vez más estatuas de líderes importantes como Nelson Mandela o Abraham Lincoln, quienes defendieron los derechos de todos. Y también debemos respetar la historia y aprender de los líderes malos. Pero eso no significa que necesitamos estatuas en su honor. Entonces, cuando decidieron destruir estatuas de los generales confederados, tiene sentido que destruyeran a las estatuas de Juan de Oñate también, ¿verdad? Aunque tenía una vida y herencia interesante, digna de estudiar, no cambia los hechos. Esclavitud y matanza de gente inocente. Pero, ya hablando de todo esto, ¿qué opinas tú? ¿Qué deberíamos hacer con las estatuas de los generales sureños conquistadores tiranos? ¿Deberían ser revocadas? Me gustaría mucho que dejaras tu comentario y opinión aquí abajo. Y un like si aprendiste algo nuevo hoy. Muchas gracias.